Episodio 35. El Santo Grial. En los Evangelios se relata que en la última cena, Jesucristo compartió el pan y el vino con sus discípulos, instituyendo lo que los cristianos llaman la Eucaristía. El vino que ofreció se interpretó como su sangre derramada en sacrificio por la salvación de la humanidad. Según la tradición, la copa que utilizó Jesús durante este ritual fue el cáliz sagrado. En este sentido, lo que conocemos actualmente como Santo Grial sería esa misma copa que contuvo el vino de la última cena, que se asocia simbólicamente con la sangre de Cristo. Una leyenda posterior que no aparece en la Biblia cuenta que José de Arimatea, un seguidor de Jesús, recogió la sangre de Cristo con esa misma copa durante la crucifixión. Esta historia aparece en textos medievales y vincula de forma más directa la copa de la última cena con el Santo Grial. Esta versión otorga al Grial un carácter aún más sagrado, pues no solo fue utilizado por Jesús, sino que también fue el recipiente de su sangre durante su sufrimiento y sacrificio en la cruz. El Santo Grial también aparece dentro de las historias del rey Arturo. En estas historias el Grial se convierte en un símbolo de la búsqueda espiritual y del ideal de caballería al que los caballeros del rey Arturo aspiran. En las leyendas artúricas, el Santo Grial se presenta como un objeto sagrado y místico que otorga poderes divinos o revelaciones espirituales a quien sea digno de encontrarlo. Los caballeros de la Mesa Redonda, bajo el liderazgo del rey Arturo, se embarcan en la búsqueda del Grial como parte de su misión para alcanzar el máximo ideal de caballería y espiritualidad. El Santo Grial entra por primera vez en las leyendas artúricas a través de la obra de Chrétien de Troyes, un poeta francés del siglo XII. En su poema Percival o el cuento del Grial de 1180, el Grial aparece como un objeto misterioso, aunque no se describe específicamente como el cáliz de la última cena. En esta obra Percival es el caballero que tiene la oportunidad de encontrar el Grial, pero su inocencia y falta de comprensión le impiden hacer las preguntas correctas y obtenerlo. Con el tiempo las historias del Grial evolucionaron y se le atribuyó un significado cristiano más profundo, siendo el Santo Grial vinculado directamente con la copa de la última cena. En versiones posteriores de la leyenda artúrica, como en el ciclo de la Vulgata o en las historias de Thomas Malory, con la muerte de Arturo de 1485, es Sir Galahad, el hijo de Sir Lancelot, quien emerge como el caballero predestinado para encontrar el Santo Grial. Galahad es descrito como el caballero más puro, el único que puede obtener el Grial gracias a su pureza y devoción, cualidades que le permiten ver y tocar el sagrado objeto. Esto lo convierte en una figura casi mística en las historias artúricas, y su éxito en encontrar el Grial simboliza la culminación de la búsqueda espiritual y la cercanía con Dios. La búsqueda del Santo Grial es una de las aventuras más importantes de los caballeros de la Mesa Redonda. Sin embargo, la mayoría de los caballeros fracasan en su intento de encontrarlo debido a sus debilidades humanas, como la ambición, la falta de fe o la falta de pureza. Solo los caballeros que son moral y espiritualmente puros como Galahad, Percival y Bors tienen éxito en acercarse al Grial. Esta búsqueda representa no solo una misión épica de aventuras, sino una prueba espiritual para los caballeros, un examen de su fe y virtud. La búsqueda del Santo Grial también simboliza el auge y la decadencia del reino de Arturo. Mientras los caballeros buscan el Grial, la unidad del reino de Camelot comienza a desmoronarse. La misión que parece ser el mayor logro de los caballeros también marca el inicio de la caída de Camelot, ya que muchos caballeros mueren o se pierden en la búsqueda, y las tensiones internas entre ellos, especialmente las que surgen de la traición de Lancelot y la reina Ginebra, comienzan a debilitar el reinado de Arturo. En las leyendas artúricas, el Grial tiene múltiples interpretaciones simbólicas. Es el símbolo de la perfección espiritual, un objeto que puede ofrecer inmortalidad o iluminación divina. También representa la gracia divina y la pureza, ya que solo los más dignos pueden acercarse a él. La búsqueda del Grial, en muchos sentidos, es la búsqueda del alma por la redención y la perfección espiritual. El Grial ha adquirido múltiples interpretaciones simbólicas a lo largo del tiempo. Algunos lo ven como un símbolo de la búsqueda de la verdad espiritual o la pureza del alma,
y en otras versiones se vincula con la búsqueda de la iluminación, el conocimiento oculto o la conexión directa con lo divino. Ahora, además de su aparición en las leyendas artúricas, el Grial ha sido protagonista en muchas obras de ficción, ensayos, películas y libros contemporáneos. Quizás uno de los ejemplos más conocidos es el Código da Vinci de Dan Brown, donde se propone una interpretación alternativa del Grial como un símbolo de un linaje sagrado. Es en el Código da Vinci donde el Santo Grial no es un objeto físico sino un símbolo. En la novela se argumenta que el Grial es en realidad María Magdalena, quien es representada como la esposa de Jesús y la portadora de su linaje sagrado. El Grial, según esta teoría, no es una copa, sino una metáfora de la mujer que lleva la sangre real de Jesucristo. En la trama se sugiere que la Iglesia ha ocultado durante siglos esta verdad, suprimiendo cualquier información que indique que Jesús tuvo descendencia. María Magdalena, según esta narrativa, fue una figura clave en la vida de Jesús, y su rol ha sido minimizado y transformado para mantener el poder patriarcal de la Iglesia. Pero, ¿en dónde se encuentra actualmente el Santo Grial? Pues lamento decirles que su ubicación es un misterio que ha alimentado la especulación y la leyenda durante siglos. No hay una respuesta definitiva ni pruebas concluyentes de que el Grial, ya sea como objeto físico o simbólico, exista realmente, lo que ha generado una serie de teorías e historias sobre su paradero. Uno de los sitios más conocidos que afirma poseer el Santo Grial es la Catedral de Valencia. Allí se guarda una copa de agata, conocida como el Santo Cáliz, que algunos historiadores y creyentes consideran que podría ser el auténtico cáliz utilizado por Jesucristo en la Última Cena. La copa ha sido venerada desde el siglo XV, y estudios han determinado que su base es de origen medieval, pero la parte superior, hecha de ágata, podría datar del siglo I a.C. o I después de Cristo. Aunque no hay pruebas definitivas, es el candidato más respetado por la Iglesia católica. Otro lugar es la abadía de Glastonbury en Inglaterra. La leyenda sostiene que el Santo Grial fue llevado a Inglaterra por José de Arimatea, quien habría llegado a Glastonbury y escondido el Grial en la cocina de Chalice Well. Según la leyenda, la fuente en Chalice Well es el lugar donde se ocultó el Grial, y el agua que fluye allí supuestamente tiene propiedades curativas. Esta historia está más vinculada a las leyendas artúricas que ven en Glastonbury una tierra mítica relacionada con el rey Arturo y sus caballeros. No obstante, no hay evidencia arqueológica que confirme esta teoría. Otra teoría sostiene que el Santo Grial estuvo guardado durante siglos en el monasterio de San Juan de la Peña en los Pirineos, Aragón. Según esta versión, el Grial fue llevado allí en tiempos de las invasiones musulmanas en España para protegerlo. Esta leyenda es popular en la región, aunque no hay evidencia concreta que lo respalde. Otra teoría que surgió con fuerzas gracias al Código da Vinci y otras leyendas es que el Santo Grial podría estar escondido en la capilla de Rosslyn, en Escocia. Este lugar, cargado de simbolismo y asociado con los caballeros templarios, ha sido objeto de especulaciones sobre ser el escondite de importantes reliquias cristianas, incluido el Grial. Sin embargo, no hay pruebas históricas ni arqueológicas que confirmen esta teoría. No hay evidencia concluyente de que el Santo Grial exista físicamente en la actualidad, o de que alguna de las copas veneradas en diferentes lugares del mundo sea el auténtico cáliz de la Última Cena. La leyenda del Grial ha evolucionado con el tiempo y su significado ha sido reinterpretado en múltiples culturas y contextos, desde un objeto físico hasta un símbolo espiritual. La Catedral de Valencia es probablemente el lugar más destacado que reivindica tener el Santo Grial, pero la verdadera naturaleza y paradero del Grial sigue siendo un misterio fascinante. Gracias por escuchar Misterios 33 Podcast. Hasta la próxima. Por favor, no dudes en calificar el podcast en todas las plataformas. Regálame un like y suscríbete al canal de YouTube o dale seguir al podcast en Spotify. También nos encuentras en Deezer, en Samsung Podcast, en Amazon Podcast. Suscríbete en cada una de estas plataformas para que recibas las notificaciones cada vez que se suba un nuevo episodio. Buenas noches.